Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Onchain School. En este caso os traemos un dashboard que hemos creado especialmente para esta ocasión, ya que el mercado está en una fase muy interesante y tenemos que estar alerta a todos los datos que están ocurriendo dentro de blockchain, y allí nos va a ayudar mucho el análisis on-chain. Este dashboard incluye muchas cosas que van a servir tanto para principiantes como ya para usuarios más avanzados. Vamos a comenzar por los ETFs, pasando por los exchange, por las ballenas y muchas más cosas interesantes. Si sois muy nuevos por aquí, recordad que tenéis un vídeo explicando qué es el análisis on-chain. Vais a encontrar los enlaces dentro de este dashboard y os va a ayudar mucho para comprender las bases del análisis on-chain, qué tipos de análisis existen, etc. También aquí tenemos todos los enlaces a nuestras redes para que no os perdáis ninguna novedad. Para los más nuevos también tenéis aquí unas cuantas anotaciones que seguro que os van a ser de gran utilidad. Así que bien, vamos a comenzar con lo primero que son los ETFs. Ahora mismo los ETFs es uno de los puntos más importantes de toda su vida que nosotros estamos viendo. Tenemos aquí dos métricas principales que la realidad es que resumen prácticamente todo lo que nosotros necesitamos. La primera es viendo todos los ETFs que están aprobados de las diferentes entidades con un cash flow, es decir, un cash flow diario positivo o negativo. Un cash flow positivo significa que están entrando nuevos Bitcoin hacia estos ETFs y un cash flow negativo significa que se están vendiendo. Si bien de momento prácticamente no hemos visto ventas, a no ser por Grayscale, que es el que ha estado vendiendo la mayoría, los demás no han parado de acumular. También es muy importante medir la fuerza con la que están acumulando. Así que con esta métrica que tenemos por aquí nos va a ayudar de una forma muy sencilla a entender cuánto dinero está entrando o cuánto dinero está saliendo de los ETFs. Si aquí lo vemos como algo general, aquí podemos ir viendo por una entidad concreta. Imaginaos de que ahora sale una noticia de que Grayscale está vendiendo Bitcoin o está comprando Bitcoin. Pues bueno, aquí podemos filtrar y podemos observar concretamente de cuántos dólares estamos hablando. Porque esta métrica lo que hace es medir el precio de Bitcoin y multiplicarlo por la cantidad de dólares para entender mucho mejor ese flow, ese cash flow que nosotros estamos viendo. Así que tenemos aquí dos cosas principales. Cuando los ingresos de los ETFs, es decir, el dinero que está entrando, se dispara, tenemos un flujo positivo. Y esto, en general, es muy bueno. Sin embargo, cuando veamos que se va frenando y al revés se vuelve negativo, en ese caso, pues ya es algo que significa que se están tomando beneficios. No significa que de la noche a la mañana Bitcoin vaya a caer ni nada por el estilo. Al final tenemos que entender que si tenemos alguien que está vendiendo, tiene que haber alguien que está comprando, y si hay muchos que están comprando, se va a absorber toda esa presión de venta y no va a pasar absolutamente nada, como lo hemos visto aquí con Grayscale. Grayscale ha vendido cientos de miles de Bitcoin, pero otros ETFs han estado comprando y han estado absorbiendo, lo que ha hecho subir el precio, aparte de todo el FOMO que ha generado. Así que estos ETFs van a ser muy interesantes. Por supuesto que no nos podemos olvidar de los exchanges. Los exchanges es el organismo central al final, donde nosotros realizamos todas las compras y todas las ventas de nuestras monedas. En este caso, todas las métricas están enfocadas a Bitcoin, que al final sigue siendo el que domina las tendencias que estamos viendo en el mercado. Tendencias positivas, negativas, etc. ¿Qué métricas tenemos por aquí? La primera de todas son las reservas de los exchanges. Y esto es una métrica que siempre ha sido muy importante porque nos ayuda a entender qué es lo que está ocurriendo en la cabeza de ese inversor. Ese inversor que retira Bitcoin de los exchanges, ahora mismo, ¿qué nos indica? De que no tiene pensado vender. Es decir, si está retirando es para holdearlos. Porque cada vez que tiene que vender, ya estamos hablando de varios factores que no suelen gustar, como por ejemplo retirar, pagar las comisiones de red, la molestia que muchas veces conlleva el conectar la wallet fría, el Ledger. Bien, si haces todo ese movimiento normalmente es porque lo quieres custodiar tú y no tienes de momento pensado vender. Así que siempre es una señal positiva cuando tenemos retiros de los exchanges, a no ser de que no estemos delante de algún tipo de problema del exchange. Nosotros podemos estar viendo que las reservas de un exchange, como pasó con KuCoin, por ejemplo, están cayendo, pero no era nada bueno, simplemente era que los inversores querían llevarse sus Bitcoin fuera porque pues al final hubo un FUD con KuCoin y preferían pasar las turbulencias fuera. Por otro lado, también tenemos la métrica que nos indica el exchange inflow, es decir, la cantidad de monedas que están entrando hacia los exchanges. Y esto sí que es directamente una señal de presión bajista, es decir, si están entrando las monedas en un exchange, normalmente es para venderse.
Así que lo tenemos que tener en cuenta por aquí y estar midiendo la cantidad de Bitcoin, esto es en cantidad de Bitcoin, que están entrando. Aquí, como siempre, después del vídeo, pues podéis revisar, leeroslo detenidamente, que está todo muy bien detallado. También tenemos una métrica de la cual no nos podemos olvidar, que es la métrica del Exchange Inflow Top 10. ¿Qué significa concretamente esto? Esto lo que hace es medir el top 10 de las transacciones más grandes de entrada para entender si estamos hablando de ballenas, los que envían, o si estamos hablando del retail. Es decir, cuanto más alto esté esta métrica, significa que más grandes son los top 10 inflow. Es decir, las cantidades que se envían por las ballenas son mayores que por el retail. Esto muy resumido para que lo entendamos de una forma sencilla. De todos modos, si necesitamos más información de una métrica concreta, podemos irnos, pulsar en este botón y nos va a llevar en la página de CryptoQuant, donde vamos a tener una descripción. Hay métricas que tienen una descripción que también va a aparecer en español, otras que solo van a estar en inglés, pero a día de hoy ya no es un problema el traducir un texto y entender qué es lo que nos quiere decir esa métrica concretamente. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos también? Tenemos los mineros. Justo con el halving es muy importante que veamos qué es lo que están haciendo los mineros. Y de mineros tenemos aquí 4 métricas. La primera es la métrica MPI o el Miner Position Index. La segunda son las reservas de los mineros. La tercera es el Miner to Exchange Flow, es decir, el flujo que se está enviando desde las direcciones de los mineros hacia los exchange. Y la última que tenemos es Bitcoin Miner OTC Selling, es decir, las ventas que tenemos de los mineros, pero en este caso no directamente hacia los exchange, sino a los intercambios OTC. OTC significa Over the Counter, ¿vale? No van directamente al mercado, como por ejemplo podría ser en un exchange de una compra o una venta directamente al mercado. Es un proceso algo diferente. Lo importante aquí, ¿qué es? Tenemos la primera, que es la métrica de Miners Position Index, y aquí podemos ver de una forma muy sencilla, incluso le podemos aplicar, por ejemplo, una media de 30 días para observarlo mejor. Podemos ver perfectamente cómo esta métrica iba incrementando mientras el precio de Bitcoin subía. Bien, hay veces donde ha sido perfectamente en el top, otras que ha sido como en el ciclo anterior que nosotros hemos visto en 2021, como fue cuando Bitcoin hizo all-time high, muchos mineros, el MPI, el Miner Position Index, subió mucho. Esto significa que estaban vendiendo muchas monedas. A pesar de que en el punto actual ya hemos llegado al mismo punto que estamos en el ciclo anterior de 2021, podemos comprobar cómo el pico lo hizo en los 34.000. Sin embargo, Bitcoin subió un por 2 desde entonces, es decir, subió más de 30.000 desde el punto que nosotros estamos. Por lo tanto, no significa que directamente cuando llegue a esta zona roja el precio de Bitcoin va a caer. Aquí también vemos un ejemplo bastante similar, lo que significa que los mineros han tomado la mayor cantidad de beneficios posibles para poder luego aguantar tranquilamente esos mercados y esas fases bajistas y no tener que endeudarse, no tener que cerrar directamente, vender sus equipos. Entonces, esta métrica es importante, bien, porque además en todos los ciclos ocurre lo mismo. Cuando el precio de Bitcoin comienza a reaccionar, comienza a subir bien, una toma de beneficios importante, bien, lo cual pues, suele generar retrocesos, como lo podemos ver por aquí, o lo hemos visto por aquí, pero en un principio no es algo crítico que nos diga que, vale, los mineros ya están vendiendo todo y esto va a bajar. Para nada es eso. También tenemos por aquí la métrica que nos indica la cantidad de las reservas de los mineros. Y podemos ver perfectamente cómo en la zona de los 43.000 aproximadamente, las reservas de los mineros no han hecho más que caer. Y esto, pues básicamente fue algo que, aparte de tomar beneficios, también fue muy impulsado por los ETFs, ya que se necesitaba y se sigue necesitando en gran medida la liquidez para que esas entidades que tienen aprobadas los ETFs pues puedan tener estos Bitcoin y poder ofrecerle a sus clientes. Aquí también tenemos otra métrica, esta tercera, que es la cantidad de Bitcoin que directamente va desde las direcciones de los mineros hacia los exchanges, lo cual generalmente suele ser una presión bajista, es algo que es constante, y los mineros además son los usuarios que están obligados a vender, es decir, ellos tienen unos gastos fijos, así que no os extrañe que todos los días vamos a ver 2 o 3.000 Bitcoin que se están vendiendo. Es un proceso normal de los mineros. También tenemos esta nueva métrica que nos indica las ventas de los mineros, es decir, de las wallets de los mineros hacia los diferentes servicios OTC. Y esto también es muy importante porque si os fijáis en la cantidad del volumen es mucho mayor desde no hace tanto en lo que son los OTCs si lo comparamos con los exchanges normales. Entonces también es una métrica que debemos de seguir de cerca.
Por supuesto, necesitamos medir también el estado del ciclo actual, y para ello hemos reunido unas cuantas métricas. La primera, el MVRV clásico, es decir, el ratio que tenemos, la proporción que tenemos entre el valor del mercado de un activo y el valor realizado de este activo. Esta métrica es una de esas que se ha ido comportando de forma fantástica durante todos los ciclos anteriores. Lo podemos resumir mucho a la zona verde y la zona roja. De hecho, es lo que vamos a hacer actualmente. ¿Qué nos encontramos por aquí? Nos encontramos de que en los máximos del precio, el MVRV, es decir, la captación del mercado con la capitalización realizada, llega por encima del número 4, es decir, del punto 4 dentro de este ratio. Actualmente nos encontramos en el punto 2.32. ¿Esto qué significa? Que el potencial de crecimiento, según los ciclos anteriores que hemos visto, es muy importante. Sobre todo, vemos que todos los all-time high, esto no ha llegado, pero tampoco fue all-time high. Todos los all-time high se han comportado de una manera muy similar. Así que nosotros también tenemos este indicador aquí. Realmente es una métrica que hace un cálculo, por lo tanto ya se convierte en indicador. Así que también, como siempre, la descripción para que lo podáis revisar en cualquier momento. Otro dato a tener en cuenta, y es muy interesante, es el NUPL, el NUPL. El NUPL es el Net Unrealized Profit and Loss, y esto básicamente nos mide la cantidad de beneficios o pérdidas que están teniendo en promedio los inversores. Básicamente es un ratio que va desde el 0 para abajo y desde el 0 para arriba. ¿Qué hemos visto en ciclos anteriores? Esto es lo mejor al final cuando abrimos una nueva métrica, ver qué es lo que ha ocurrido en los ciclos anteriores e intentar interpretarla de la forma correcta. Vemos que por aquí, en los máximos que nosotros veíamos, la métrica NUPL estaba por encima del 0.7 y en los mínimos estaba por debajo del 0, entrando en esta zona azul. Además, tanto aquí como aquí en el COVID Crash, como en nuestro mínimo de los 15-16.000, hemos visto que perfectamente se había comportado de una forma muy similar a los ciclos anteriores. También es lo que tenemos que estar atentos, es decir, una vez que la métrica llegue a esta zona, el 0.7, nos tenemos que plantear si estamos ya en una zona de sobrecompra y hay una gran cantidad potencial de beneficios que se pueden realizar. Así que vemos que de momento no estamos por aquí y la verdad que desde la zona del 0.5, 0.6 hasta la zona de 0.7 es un recorrido aún bastante largo que puede llevar. Así que también es algo que debemos de estar alerta y la realidad es que es algo muy sencillo de seguir, tanto el MVRV como el NUPL. Otro indicador que se ha creado desde CryptoQuant, ya es un indicador personalizado porque estos dos son algo más generales, es indicador de ciclo de mercado alcista-bajista. ¿Qué es lo que nos encontramos por aquí? Esto básicamente es una combinación de diferentes indicadores y diferentes métricas que tenemos. Ciclo alcista, básicamente cuando este indicador se encuentra por encima del 0 y el ciclo bajista es cuando el indicador se encuentra por debajo del 0 y por debajo de su media móvil de 365 días. ¿Qué es lo que nos encontramos por aquí? Esto está, a diferencia, por ejemplo, del MVRV, está dividido en diferentes fases. Es decir, en un mercado bajista, en un mercado early bull, que es básicamente cuando estamos en una fase temprana pero de crecimiento. Esto es extreme bear, que es decir, cuando nosotros estamos en una fase de osos extremos, básicamente miedo total en el mercado, y luego tenemos la fase de bull, es decir, un mercado alcista, y la fase del overheated bull, que es básicamente fase de sobrecalentamiento. Como podemos observar por aquí también, es una fase que prácticamente no ha llegado. Hemos tenido un par aquí de picos después de subidas importantes, pero la realidad es que aún no vemos nada similar a, por ejemplo, lo que veíamos por aquí en este crecimiento. Aquí también hay que indicar de que nosotros teníamos un periodo mucho más corto, es decir, el periodo de crecimiento fue muy rápido y posteriormente pues bajó todo. Por último, también tenemos una métrica muy interesante que es la cantidad del supply inactivo de Bitcoin de un año. ¿Qué significa esto concretamente? De nuevo, si queremos entender una métrica, tenemos que ir y ver cómo se había comportado en ciclos anteriores. ¿Y qué es lo que podemos observar? Que mientras más sube el precio, más baja esta métrica, y mientras más baja el precio, más sube la métrica. ¿Qué nos indica exactamente esto? Nos indica la cantidad de los Bitcoin que llevan sin moverse durante un año o más. Esto permite medir la cantidad de monedas antiguas que comienzan a moverse ahora. Si es alguien que ha podido holdear Bitcoin durante más de un año, lo normal es que ya no se asuste por las caídas y solo comienza a vender cuando le parezca que son precios interesantes para su venta.
Lo podemos ver por aquí perfectamente. Mientras el precio subía, la cantidad de monedas que llevaban un año o más sin moverse comenzaba a bajar, es decir, comenzaban a moverse esas monedas más antiguas. Vemos que aquí dejaban de moverse, es decir, los inversores que estaban holdeando durante tanto tiempo no estaban dispuestos a vender sus Bitcoin. Y es una señal bastante positiva para el mercado. Significa que realmente estamos viendo una confianza en que vuelva a subir. Lo mismo vemos por aquí, cuando tuvimos el primer all-time high de los 20.000, vemos como hay una gran cantidad de monedas que había comenzado a venderse, y en el punto actual, fijaros como estamos en una zona donde solamente ha comenzado a bajar esta métrica, es decir, solamente ha comenzado a activarse el supply inactivo de un año más en la zona de los 68.000. Si nosotros nos vamos a verlo en los ciclos anteriores, podemos comprobar cómo esto realmente bajaba mucho. Es decir, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al porcentaje que se encuentra por aquí, vemos que aquí, antes de comenzar la subida, estamos en un 55 y bajamos hasta un 40, es decir, el 15% aproximadamente. En el punto actual que nos encontramos, vemos que aquí estamos en 70 y aquí estamos en 65, es decir, aún tendríamos aproximadamente, si tomamos los ciclos anteriores, más de un 10% de la bajada de esta métrica para igualarse a lo que nosotros hemos visto en los ciclos anteriores, y de nuevo es la mejor forma de medirlo. Por supuesto, siempre tenemos que tener en cuenta de que hemos entrado en una nueva realidad dentro del mercado cripto y son los ETFs. Por lo tanto, sí que puede haber diferencias con otros ciclos, y es justo por eso que la combinación de diferentes métricas es la que nos va a ayudar. Sería muy sencillo si dijéramos, por ejemplo, pues cada vez que el NUPEL está en esta zona, cada vez que el MVRV está en otra zona, pues hay que comprar y vender, pero la realidad es que no es así, porque el mercado justo en este ciclo que vamos a entrar va a ser diferente a los otros ciclos que hemos visto, sobre todo pues por todos estos ETFs que estamos viendo. Así que recordad que este dashboard se va a actualizar, es decir, nosotros vamos a intentar una vez por semana hacer una actualización y añadir las cosas que son más interesantes. Los enlaces de este dashboard, donde incluso si no tenéis cuenta de CryptoQuant, simplemente de forma gratuita os podéis crear esta cuenta y acceder al dashboard. También es muy interesante que os lo guardéis, le deis like y lo guardéis en favoritos para no perderlo. Y en la parte de vuestros dashboards, en vuestra cuenta de CryptoQuant, pues bueno, ya podréis acceder en cualquier momento y ver este contenido. Así que espero que os haya gustado y que os haya servido este vídeo. Recordad darle like. Recordad que en nuestras otras redes sociales estamos mucho más activos y que también podéis aprender análisis on-chain con nosotros.